¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra del Señor? Vamos a la palabra, a segundo libro de Samuel, capítulo 6, por favor. Busque segundo libro de Samuel, capítulo 6, y vamos a mirar lo que Dios va a hablar hoy a nuestras vidas. Y dice así la bendita palabra. El tema de hoy que Dios quiere hablar para nosotros se llama pasión por la presencia de Dios. ¿Pasión por qué? Por la presencia de Dios. Y dice así la palabra del Señor, segunda de Samuel, capítulo 6, verso 12 al 23, dice así la palabra del Señor. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Ojo, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom de la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, el sacrificio, un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y le menospreció en su corazón. Y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda de David que David había levantado. Y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre y toda tu casa para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas a quienes han hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Qué tremendo, amén. Entonces, ¿cómo se llama el tema? Pasión por la presencia de Dios. Dios siempre ha querido estar cerca del ser humano. Cuando Dios hace al hombre, lo hace a imagen y semejanza. Y toma a Adán y lo coloca en el huerto del Edén. Lo pone allí. Él y el Señor tenían una relación personal, tenían una comunión personal. Y la presencia de Dios, cuando habla de huerto, habla de protección, habla de presencia. Y ahí estaba ¿qué? Dios hablando a través con Adán. La comunión, la relación que tenía Adán y Dios era íntima, era tan personal que Dios le había dado a Adán toda autoridad
sobre la tierra, sobre que pusiera el nombre a los animales. Fue buena la relación que tenía el Adán con el Señor. Cuando el pecado entra en el hombre, en Adán, dice que la relación que tenía él con el Señor se rompe. Ya no se volvió a escuchar esa relación tan íntima que tenía Adán con el Señor. En otras palabras, era tanta la relación que tenía el Señor con Adán, que tan pronto entra el pecado a él, y por causa de él a la humanidad entera, cuando Adán peca, entregó el dominio total de la humanidad, del mundo entero, a Satanás. Y esa relación que tenía el Señor con el hombre se rompe. Desde ese entonces no se volvió a escuchar ni a sentir la presencia de Dios como se sentía antes. Muchos años después, pasan como 400 años después de que sale el pueblo de Israel de la tierra de Egipto cuando era esclavo, iban directo a la tierra prometida. Cuando sale el pueblo de Israel, Dios siempre buscaba cómo tratar de tener una cercanía o una relación con el ser humano. Créame que no es Dios el que da la espalda al hombre. Es el hombre el que se aleja de Dios. Es el hombre el que da la espalda a Dios. Dios siempre está buscando tener una relación, una comunicación, un diálogo con el hombre. Pero lastimosamente el hombre le da la espalda a Dios. Cuando saca al pueblo de Israel, le encarga a su siervo Moisés que construyera el arca de la alianza. Ahí es cuando nosotros miramos el arca. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver ahí? Dentro de esta arca era una caja de madera. La palabra arca, la palabra caja, venía del arca o un cofre. Y ahí en ello estaba lo que ves ahí, el arca. Ese era el arca. Esa fue el arca que Dios le dijo a Moisés que construyera esa arca. Para que poder tener relación, o sea, Dios siempre buscaba cómo relacionarse con el hombre. Y siempre Dios ha buscado al hombre. Usted no lo ha buscado a Dios, sino que es Dios quien buscó al hombre. Y muchos dicen, no, es que yo busqué a Dios. Ya Dios te buscó a ti hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Él tomó tu lugar y mi lugar por mí. Cuando nosotros miramos el arca ahí, en esa arca, Dios le dice a Moisés que la construya más de 400 años antes del tiempo de David. Antes del tiempo de David. Dentro de esa arca se encontraban tres cosas. Lo primero que encontraba dentro de esa arca, pero antes de hablarte de ello, esa arca como tú la ves, era de madera, una madera de acacia, una madera especial. Y esa arca era recubierta con oro. Eso era de oro. La tapa del arca era recubierta de oro y vemos ahí dos querubines. Ojo con ello. Esa arca representaba la presencia de Dios. Y dentro de esa arca habían tres cosas o tres elementos, llamémoslos así. Algo muy importante. El primero que encontraba ahí dentro de esa arca eran las tablas de la ley. Las tablas de la ley estaban ahí. ¿Cuáles tablas de la ley? Las que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Las tablas por las cuales el pueblo iba a ser instruido
hasta el día de hoy tenemos también esas tablas de la ley que son los 10 mandamientos. Dios dio ahí. Entonces dentro de esa arca estaba ¿qué? Las tablas de la ley. Primera cosa. Segunda cosa que había ahí había un frasco con maná. Estaba el maná. Dentro de esa arca estaba el maná. El maná. Tercera cosa que encontramos ahí en el arca, estaba la vara de Aarón que reverdeció. Entonces mira lo que había dentro de ahí. Pero ¿por qué? ¿A dónde vamos con esto? Cuando llega la presencia de Dios, el pueblo se va, peca. Dios siempre construye esto y le dice a Moisés, hazla. Y cada vez que el pueblo de Israel paraba, tenían que hacer una tienda o un lugar específico para ella. Y el pueblo tenía que ir allá y ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Yo digo, mire a Dios tan lindo que es. ¿Cómo busca al hombre? ¿Cómo nos busca a nosotros a diario? ¿Cómo busca a pesar de que el hombre le dé la espalda, a pesar de que se aparte, a pesar de que peque? Siempre Dios está buscando al hombre. Siempre el amor de él cubre faltas. Yo me pongo a pensar y yo digo, si fuera como en el tiempo de antes, si nosotros fallásemos, no seríamos dignos. Nosotros no somos dignos de nada. Por la misericordia de Dios es que Dios nos tiene con vida. Por la misericordia de Dios es que Dios te tiene a donde te tiene. Es por el amor de Dios. No es por tu esfuerzo, no es por tu conocimiento, no es por tu beneficio. Es por la misericordia de Dios que tiene hacia nosotros. Y siempre la misericordia de Dios está extendida. Yo digo, mire, nunca el Señor nos va a mirar a través del pecado, porque seríamos destruidos. Pero Dios nos mira a través de ¿quién? De su Hijo amado, Jesucristo, que lo entregó por amor a nosotros, para así salvarnos. Ahora, como te expliqué ya ahí, ¿por qué se llama el tema la pasión por la presencia de Dios? Cuando David empieza a reinar, ya estaba construida el arca. Pero el arca había sido cautiva, había sido llevada por los filisteos y se encontraba en una casa que se llamaba de un hombre, Abinadab. Ahí estuvo el arca de Dios. Míreme, cuando alguien desprecia el arca, usted no sabe qué es despreciar el arca de Dios. Yo no te estoy hablando hoy en día de ello. El arca hoy en día es la presencia de Dios. Cuando alguien desprecia la presencia de Dios, usted no sabe lo que el ser humano desprecia. Es desechar a Dios, es despreciar a Dios. Cuando tú le dices no a Dios, es decirle no te necesito, yo sin ti yo puedo. Es hacer a un lado la presencia de Dios. Pero David empezó a reinar, y lo más tremendo, que cuando él empezó a reinar tenía algo en su corazón. ¿Sabe cuál era la pasión de David? Era traer el arca de la casa de Abinadab, traerla a la ciudad de Jerusalén. Traerla. ¿Cuántos años duró el arca allá en la casa de Abinadab? Duró 20 años. Y en esos 20 años no se vio nada en ese lugar. En ese lugar no se vio nada. Porque cuando la presencia de Dios no está en un hogar, en esa casa no se ve nada. No se ve cambios, no se ve fruto, no se ve nada. Cuando tú lees la palabra es tan tremendo que el arca estuvo 20 años y no ocurrió absolutamente nada en ese lugar. Cuando David se da cuenta de ello, la pasión de David era traer el arca de Dios a su ciudad. ¿Cuántos tenemos que tener esa pasión por el arca para traer la presencia de Dios? Y aquí nosotros miramos en la pasión de David 4 cosas o 4 aspectos. Primer aspecto de un apasionado por Dios o por la presencia de Dios.
El apasionado, primero, quiere estar siempre cerca de su pasión. El apasionado quiere estar cerca de su pasión. David era ahora un rey y lo tenía todo. Pero sin embargo, cuando trató de traer el arca de Jehová por primera vez, le fue imposible. David tenía toda la comodidad, tenía todo el ejército para traerla, tenía todo, estaba respaldado. Pero por más que lo tenía todo, su pasión estaba lejos, que era el arca, y no pudo traerla. No pudo traerla la primera vez. Pero míreme acá. Él quería que la presencia de Dios cerca de ¿dónde? De la ciudad. Al igual que realmente un apasionado tiene y quiere y desea estar cerca de su pasión. El apasionado siempre anhela estar cerca de la presencia de Dios. El problema hoy en día es que muchas veces nosotros hemos perdido. ¿Qué era lo que tenía que hacer David? La presencia de Dios que estaba ¿qué? Siempre quería traer esta arca. Esta arca quería llevarla a David, porque David sabía que ahí estaba la presencia de Dios. Porque lo que había perdido Adán, la comunión, la relación, la intimidad, el diálogo que tenía en el huerto de Adán, se había perdido. Y Dios empieza y le da órdenes a Moisés. ¿Qué tan apasionado estás tú por la presencia de Dios? ¿Qué tanto te apasiona ello? ¿Qué tan apasionado estás tú por la palabra de Dios? ¿Qué tan apasionado estás tú por buscar a Dios? Mire, una persona apasionada siempre quiere estar cerca de su pasión. Siempre quiere estar cerca de lo que le apasiona. Siempre quiere estar cerca de lo que ama. ¿Por qué? Porque está ¿qué? Apasionado por Dios. Pero míreme que así como se les acabó la pasión al pueblo de Israel, puede suceder hoy en día en la iglesia que se ha perdido la pasión por la presencia de Dios. ¿Usted se imagina si la iglesia tuviera pasión? ¿Usted no cree que los cultos serían diferentes? ¿Usted no cree que los cultos serían de una gloria tremenda? ¿Usted no cree que su casa sería de la gloria tremenda por la presencia y la pasión de Dios? Pero cuando se pierde la pasión, se pierde el amor. Y cuando se pierde la presencia, se pierde todo. Porque ya el ser humano no está interesado o preocupado por estar cerca de su pasión. ¿A cuánto les cuesta eso? ¿A cuánto nos cuesta estar cerca de la pasión? A veces ponemos, como te decía al principio, otras cosas en primer lugar, que en vez de amar mi pasión, que es por Cristo. Damos el primer lugar a otras cosas que no estar apasionados por aquel que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y eso es lo que David siempre buscó, eso fue el arca de Dios. Y cuando David vio que duró el arca de Dios allá en la casa de Abinadab y nunca pasó nada, después David trae el arca y la lleva a una casa que se llama Ebed-Edom. Y dice la palabra de Dios que el arca de Dios duró 3 meses en ese lugar. Ojo con esto, iglesia. 3 meses duró el arca después de donde Abinadab viene a la casa de Ebed-Edom. Y dice que en 3 meses, lo que no ocurrió en 20 años, ocurre en 3 meses. Y toda la casa de Ebed-Edom dice que fue bendecido. Todo lo que había ahí fue transformado por la presencia de Dios ahí. Mira lo tremendo que es. Mira la diferencia. Por eso usted no se da cuenta que lleva mucha gente años en el evangelio, pero nunca se ve una pasión por la presencia de Dios. Déjame decirte, cuando la presencia de Dios está en una persona,
esa vida es transformada, esa vida es cambiada, esa vida es restaurada, esa casa da frutos. No estoy hablando de la casa donde tú vives, estoy hablando de ti, que tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando la presencia de Dios está ahí, todo lo que no es de Dios desaparece. Todo lo que no le agrada a Dios se consume. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios ahí en ese lugar. Y dice la Biblia que era tanto la pasión de David que cuando vio, como no pudo por primera vez traer el arca, que cuando ve, llega a los oídos de David que en la casa de Obed-edom fue transformada y bendecida en 3 meses. Eso lo llevó a David al segundo paso, que es: el apasionado no tiene problema en sacrificar. Segundo, el apasionado no tiene problema ¿qué? En sacrificar. Dios es tan apasionado y siempre lo ha estado tan apasionado por nosotros que no tenía problema en sacrificar. ¿Y sabe cuál fue el sacrificio más grande que hizo Dios por la humanidad? Porque cuando uno es apasionado no tiene problema para sacrificar, siempre lo demuestra con hechos. Y Dios siempre demostró su pasión hacia ti y hacia mí y hacia el resto de la humanidad. Dios mostró esa pasión, Dios mostró ese amor. ¿Y sabes cómo lo hizo? Dice la Biblia en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que hizo Dios, lo que demostró el amor, la pasión de él por nosotros, fue entregando a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí fue donde fue sacrificado el primer cordero. Por eso dice la palabra: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Míreme, un apasionado no tiene problema por sacrificar algo. ¿Qué tienes tú que sacrificar? ¿Qué te ha costado hasta el día de hoy? ¿Qué te impide? Hay cosas que tú y yo tenemos que sacrificar. Y si realmente estamos apasionados por la presencia de Dios, créame que no va a haber problema en sacrificar esos bueyes que se estén impidiendo avanzar delante de Dios. El apasionado siempre sacrifica algo. Y Dios lo muestra. Dios lo mostró con amor. Y una de ellas lo encontramos, que cuando un apasionado no tiene problema en sacrificar. Ejemplo: cuando una persona, lo normal que cuando un chico o una chica está enamorada, créame que no tiene problema en sacrificar nada. ¿Por qué? No le importa el tiempo, sacrifica tiempo. Si le dice nos vemos a las 8, a las 7:20 y hasta allá, llega puntual, se echa la mejor loción. Si llueve no le importa, sacrifica el tiempo. ¿Por qué lo sacrifica? Porque quiere estar al lado de la pasión, al lado de lo que ama, al lado de lo que desea, al lado de qué quiere estar, de algo que lo llena. Entonces siempre el chico va a estar dispuesto. Muchos sacrifican hasta su familia por estar al lado de la persona que aman. Entonces mírame acá. Si tú y yo estamos apasionados, ¿por qué nos costaría sacrificar lo que nos impide acercarnos a Él? ¿Qué nos impediría? ¿O qué sería algo que tendríamos que sacrificar para demostrar el amor hacia Dios? Y un apasionado realmente no va a tener problemas. Escucha esto, iglesia. No va a tener problemas en sacrificar lo que Dios te pida. Hay que sacrificar.
Y vamos a ver a alguien, un siervo, un varón que sacrificó todo. Y mira lo que dice Primera de Reyes, primer libro de Reyes, por favor. Capítulo 11, capítulo 19, por favor. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21. Vamos a ver aquí una persona que realmente era apasionado por algo. Míreme, la pasión te lleva a sacrificar. Te lleva a sacrificar sueño, te lleva a sacrificar tiempo, te lleva a sacrificar familia. Hermano, primero es lo primero. Mire lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21. Dice así: ¿llamamiento de quién? De Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, o sea, Elías. Entonces, dejando él los bueyes, ojo, vino corriendo en pos de Elías. ¿Quién dejó los bueyes? ¿Vino corriendo en quién? ¿Vino corriendo en dónde? Vino corriendo en pos de Elías. Y dijo: te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre, a mi padre y a mi madre, perdón. Y luego, ¿qué? Te seguiré. Y él le dijo: ¿quién? Elías. Le dijo: ve y vuélvete. ¿Yo qué te he hecho? ¿Yo qué te he hecho a ti? Yo no te he hecho nada, simplemente te toqué, yo no te he hecho nada. Pero Elías le dice: ve, vuélvete. Hay algo que me impacta aquí. Dice, y le dijo: ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes. ¿Y qué? Y los mató. Con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Y después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué? Y le servía. O sea, Eliseo se volvió esclavo ¿de quién? De Elías. Míreme acá lo impresionante. Está Eliseo trabajando en el campo, está arando, y rato menos pensado pasa el profeta Elías. Y cuando pasa Elías, con su manto simplemente toca a Eliseo. Y Eliseo corre y le dice: no, déjame. Elías le dice: ¿yo qué te he hecho? Yo no te he hecho nada, no te he molestado. Pero él entendió, Eliseo, el llamado de Dios. Entonces él dijo: no, yo me volveré, porque yo sé que si yo tomo la decisión de seguir a Cristo, si yo tomo la decisión, yo tengo que dejar atrás el pasado. Yo tengo que dejar el mundo. Yo tengo que dejar familia. Dijo: y no quiero saber nada de lo cual me ataba al pasado. ¿Y sabe qué hizo Eliseo? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que se volvió, cogió la yunta de bueyes que estaba trabajando, la sacrificó o la mató, y con el mismo arado dice que lo rompe y empezó a hacer ¿qué? Un asado. Eliseo dijo: yo no quiero saber más de ello. Eliseo entendía que para seguir a Elías tenía que sacrificar algo, tenía que dejar algo. Eliseo entendió que para seguir a Elías tenía que dejar el pasado. Tú y yo, ¿qué buey tenemos que sacrificar? ¿Qué hay que te impide para agradar a Dios? ¿Qué buey tienes? De pronto puede ser ese buey del orgullo, puede ser ese buey de pecado, puede ser ese buey de arrogancia, de altivez. ¿Qué buey hay que sacrificar? Y a veces tenemos el buey delante de nosotros y no nos damos cuenta que tenemos que sacrificar. Tú y yo tenemos que sacrificar. Si tú y yo no sacrificamos nada para Dios, ¿cómo vamos a agradar? Tú y yo tenemos que sacrificar tu tiempo. Hay muchas personas que aman más el dormir que buscar la presencia de Dios. Hay muchas personas que viven esclavos del buey, del televisor, del internet, que buscar la presencia de Dios. Y hoy Dios lo que nos está pidiendo es que sacrifiquemos algo.
Hay muchas personas que aún ponen a su familia por encima de Dios y a Dios lo ponen en el segundo lugar. Hermano, hoy Dios te está diciendo, sacrifica si tienes pasión por mí. El apasionado no le ve problema en sacrificar nada. ¿Cuántos hoy, el día domingo para la congregación? A muchos les cuesta levantarse. ¿Por qué? Porque no han entendido que el buscar a Dios es rendirse delante de Él. Mira lo que hace una persona que tiene ¿qué? Pasión, que es apasionado. No tiene problema en sacrificar nada. Si nosotros realmente estamos apasionados por Dios, no tenemos problema para sacrificar algo. Mira esto. Dime cuán grande es tu sacrificio y te diré cuán grande es tu pasión. Dime cuán grande es tu sacrificio. ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho hasta el día de hoy? ¿Qué hemos dejado? Cuando tú sacrificas algo, se ve tu pasión. Tu pasión en la obra, tu pasión por el Señor, tu pasión por servir, tu pasión por negarte a ti mismo para que Él viva en ti. Esa es la pasión. Y a veces nosotros no nos gusta sacrificar. No nos gusta sacrificar tiempo. Ay, qué pereza, el día domingo otra vez allá a las 9 y yo toda la semana madrugo. Ay, hoy no vamos. Hoy no vamos, ¿para qué? Y muchos prefieren hacer otras cosas o darle el primer lugar a otras cosas que no sacrificar el tiempo y buscar a su Señor. ¿Qué dice la Biblia? Dice, ¿por qué os afanáis? Mira los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero aún dice, ni Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos. Mire, yo siempre he dicho esto: por más que el ser humano se esfuerce en hacer las cosas o conseguir las cosas en su esfuerzo, en su manera, créeme que te vas a cansar y en el camino te rendirás. Pero si yo me esfuerzo y sacrifico lo que me impide agradar a Dios, créame que Dios me dará la victoria. Dios me dará la victoria. Porque Él ve, Él dice, ¿qué dice? Ahora es cuando yo busco adoradores en espíritu y en verdad. Eso está hablando de sacrificio. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, es sacrificio. Sacrificar lo que me impida. Tercero, pero mira lo que dice ahí en Mateo. Ve a Mateo, por favor, ahí en el segundo punto, por favor. Mateo capítulo 24. Mateo 24. Mateo 16, perdón. Versículo 24 y versículo 25. Mateo capítulo 16, versículo 24 y versículo 25 dice así. Mira lo que hace uno que tiene que sacrificar. El que sacrifica no mira cosas. Dice así la palabra. Entonces Jesús dijo, ¿a quién? A sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese. Y el negarse es ¿qué? Sacrificar. Sacrifíquese, hermano, a sí mismo y tome ¿qué? Su cruz y sígame. Mira que para seguir a Dios hay que dejar cosas, hay que sacrificar cosas. Y dice, y siga, y dice ¿qué? Tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida, ¿por quién? Por causa de mí, la hallará. Todo aquel que pierda, no importa si tu familia te deja, si tu familia esto, si en la empresa te echaron porque eres evangélico, no importa. Todo aquel, dice, que pierda por causa mía, Dios le recompensará 100 veces mejor. Y sigue diciendo la palabra, porque dice el 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa mía, ¿qué? La hallará. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo
estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, dijo, mas Cristo vive en ¿qué? En mí. Pablo, para que pudiera vivir, Cristo tuvo que sacrificar cosas, sacrificar su pasado, sacrificar aún su vieja identidad. ¿Por qué? Porque la vieja identidad de Pablo era Saulo y era el hombre que perseguía a la iglesia para matar. Mire lo que hace una persona apasionado por Dios. Tercero, el apasionado se expresa. ¿Cómo así que se expresa? Tiene una actitud de agradecimiento. La Biblia nos muestra, que leímos ahí en 2 de Samuel, nos muestra que después de que David trajo el arca, por fin, dice la Biblia que David era tan apasionado que no le importó expresarlo, que él empezó a danzar y a saltar. Fue tanto que él danzaba, dice la Biblia, que chorreaba hasta ¿qué? Baba. Y él danzaba, porque una persona que es apasionado lo expresa. ¿Cuántos critican al que danza? ¿Cuántos critican al que salta? Ay, no, mire, ese está danzando, está loco, eso no es. Pero David lo hizo, porque un apasionado no le importa expresar lo que siente. O a usted le daría o le costaría decirle a la persona que lo ama, le costaría expresar su amor a esa persona. No, ¿verdad? Porque lo ama. Y cuando uno ama, no importa expresar el amor. Cuando tú eres apasionado por Dios, tú y yo tenemos que expresarlo hacia Él. ¿Cómo? Danzando. ¿Cómo? Sirviéndole. Si eso fuese uno apasionado, dentro de las congregaciones se ve que hay mucha gente que va a los cultos y no son apasionados por Dios. Hay muchos que critican porque el otro salta, que porque el otro danzó, que porque el otro levantó las manos. Y en vez de estar criticando, ¿por qué no te apasionas por Dios? Y empiezas a hacer y a expresar lo que siente uno por alguien que está apasionado. Estar apasionado por el Señor lo lleva a uno a hacer cosas. La pasión se ve. ¿En qué se ve la pasión? Usted no ha visto, yo veo que aquí no los hay. Acá en Abre Tus Ojos no. Pero usted no se ha encontrado que hermanos que van. Y usted desde allá ya lo ve y empieza usted a hacerle la mano como para que lo mirara. Y el apasionado siempre vive alegre por su Señor. El apasionado no mira las circunstancias, mira al que está encima de las circunstancias. El apasionado, por más problemas que tenga, siempre va a mostrar su rostro de alegría en el Señor. Ese es un apasionado. Yo no me imagino a David danzando. Yo me imagino a David brincando, saltando. Pero qué casualidad que dentro de ello había alguien que criticaba a David porque danzaba. ¿Y quién era? Mical. ¿Quién era Mical para David? Era la esposa de él. Y dijo, ay, mírelo ahí. ¿Qué tal el pastor ahí que es que danzando? Como un vagamundo, dijo Mical. No lo digo yo, lo dijo ella. Créame que el apasionado lo va a expresar donde vaya. Si usted va a una reunión, se reúne, y si usted no expresa el amor de Dios, usted está mal. Mire, llámese cualquier reunión familiar, donde quiera que lo inviten. Si usted no expresa el nombre del Señor, está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que se conviertan a ti y no tú a ellos. Y muchos se convierten a ellos y ellos no se convierten a ti.
O sea, ¿en qué palabras voy? Es tanto que pierde tanto la pasión que resultamos hablando el mismo lenguaje que el ser humano del mundo habla y queremos hablarlo dentro de nuestras vidas también. El apasionado siempre expresa. Mire lo que dice Salmo 145. Salmo 145. ¿Por qué le va a doler usted su boca expresar que le ama? Cuando si usted lo ama, lo ama. ¿Por qué no le dice a su esposa, a su cónyuge que lo ama? ¿Por qué no le dice a su papá, a su mamá que le ama? ¿Por qué no le expresa el amor de Dios? Muchos esperan a que parta la mamá o el papá o el hermano que se muera para poder irle a llevar flores allá al cementerio y expresarle cuánto le ama. ¿Por qué no lo hizo cuando estuvo en vida? ¿Por qué no expresó lo que sentía dentro de usted? ¿Sabe por qué motivo no lo hizo? Porque nunca había amor en su corazón para ellos. Y cuando en mí hay pasión por Dios, yo lo demuestro. Anhelo el domingo. ¿Cuántos anhelan el domingo para venir al culto? 4, vea. ¿Cuántos anhelan el domingo, que se llegue el domingo para venir al culto? Amén. Hermano, esa es nuestra pasión. ¿Qué dice la Biblia? Cuán bueno y cuán hermoso es habitar, ¿qué? Los hermanos juntos en armonía, reunidos alabando al Rey, dándole lo que Él se merece. Toda la gloria y toda la honra y la alabanza sea para Él. Así como Él anhela de ti, como tú anhelas de tu cónyuge que te exprese el amor, que tus hijos te expresen el amor, asimismo Dios lo necesita escuchar de nosotros, que le expresemos el amor. Salmo 145, verso del 1 al 3. Dice: alabanza por la bondad y el poder de Dios. Ahí está David. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Qué lindo. Te bendeciré y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Ahí lo está expresando David. Ahí está expresando ese amor que siente David hacia el Rey. Dice: y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande, dices Jehová, y digno de ¿qué? Y digno de suprema alabanza, y su grandeza es ¿qué? Es inescrutable. Qué tremendo. Mire un apasionado acá. Te alabaré, mi Rey, mi Dios, dice. En ti yo me gozaré, porque tú eres ¿qué? Grande y admirable. Acá voy a entrar un poquito. Hablo con los casados. ¿A cuántos hombres no nos gusta escuchar? Me meto yo ahí. ¿A cuántos hombres no nos gusta escuchar que la esposa nos diga: mi amor, te amo? A ver, levante la mano al hombre que no le gusta escuchar eso, al casado. Ah, ¿sí ve? ¿Nos gusta que nos consientan, sí o no? ¿Nos gusta que nos expresen lo que la esposa, la mujer siente, sí o no? ¿Sí o no que sí? ¿Ah? Y aunque muchos de pronto le dicen: ay, te amo, ay, eso ya eso es cuento viejo. No falta el que salga con eso. Pero sí nos gusta a nosotros como humanos escuchar que nos elogien. ¿Y qué estaba haciendo David? Elogiando a su Señor, exaltando a su Rey, dándole el lugar que Él se merece, dándole la prioridad en su corazón a Él. ¿Y a cuántas mujeres les gusta escuchar? A ver, que el hombre les diga a las 3, 2 de la mañana: mi amor, te amo. Dicen: pero será dormido. ¿Ah? Bueno, yo a veces me levanto a esa hora y también se lo digo a mi esposa. Pero usted no necesita que se levante a las 2, 3 de la mañana, pero sí lo puede hacer durante el día. ¿Cuánto les gusta escuchar? Al menos a través de una llamada, ¿sí o no? Mi amor, te amo.
Hoy te hice el plato que te gusta, voy para allá. Eso es expresar. ¿Por qué lo hace? Porque está ¿qué? Apasionado. Porque hay amor. Porque hay fuego. ¿Dónde perdiste tú en el arca? Vamos al arca ahí. ¿Dónde perdiste tú esa pasión? David no tenía lo que tenemos nosotros hoy en día. David no tenía eso. David entendía que ahí descendía Dios. Y hoy tú y yo, esa arca está dentro de nosotros, que es el Señor Jesucristo. Está dentro de ti, ya no está recubierta de oro. ¿Y sabes cómo? Mira ahí. Ahí hacían y llegaba y descendía la presencia de Dios. Y hoy hay lugares tan secos, personas tan muertas espiritualmente, que no tienen por qué. El no tener pasión por la presencia de Dios me lleva a ser una persona muerta espiritual. Pero yo tengo que empezar a enamorarme de mi Señor. Mire, siempre Dios habla del hogar. Y siempre Dios compara su presencia, su amor hacia nosotros, como el amor de una pareja. Debemos nosotros de entender que ahí está. Cuarto y último aspecto. El apasionado ignora las críticas o que lo critiquen su pasión. Vamos a 2 de Samuel, donde estamos. Capítulo 6, vamos a leer el verso 16 en adelante. Dice así: y cuando el arca de Jehová llegó, ojo con esto, ya David venía contento. Mire el verso 14. Como ya David traía la arca de la casa de Obed-edom, porque él vio que en 3 meses, ¿qué? Esa casa fue ¿qué? Transformada, fue cambiada. Y vino la bendición sobre ese lugar. Entonces, ¿por qué yo tengo que esforzarme por conseguir la bendición? Lo único que yo tengo que hacer es apasionarme por el que da la bendición. Y mire lo que dice ahí, desde el 14. Y David danzaba con toda ¿qué? Su fuerza. ¿Delante de quién? De Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Sabe cómo era llevada el arca? El arca no tenía que ser llevada por un carro. El arca tenía que ser llevada por personas, cargada así como la lleva. Y no la podía llevar esa arca cualquier persona. Los únicos encargados de llevar el arca eran los levitas. Eran los de la tribu de Levi. Eran los encargados de ¿qué? De llevar el arca. Mire qué privilegio. Y hoy somos tú y yo los encargados de llevar esa arca a aquel que no la conoce. De llevar las buenas nuevas del evangelio a aquel que no lo conoce. Pero mire lo que dice ahí. Dice verso 15: y así David danzaba con toda su casa Israel y conducía el arca de Jehová con júbilo y con ¿qué más? Y con sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová, o sea la presencia de Dios, llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Ojo, no es que le gustaba ser chismosa, estaba observando. Y vio al rey, ¿a quién? A su esposo David, que saltaba y que danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo? En vez de apoyarlo, en vez de decirle: mi amor, tú puedes. Si tu esposo está buscando, apóyalo. Si tu esposo se equivoca, ayúdalo. En vez de Mical, la mujer de David, en vez de apoyar al esposo, le dijo estas palabras. Mire, no era una mujer sabia.
delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues, pero mire el verso 20. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibirle, ya salió la esposa, porque no salió afuera porque estaba avergonzada de él. A David dijo: cuán honrado ha quedado, oh el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de ¿qué? De las criadas de sus siervos, ¿como qué? Como se descubre ¿qué? Un cualquiera, le dijo. Tremendo. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia a tu padre y a toda tu casa, para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, por todo. Y mire acá lo que dice. Por tanto, le dice, si tú me criticas eso, que tú eres, tu familia te va a criticar porque eres evangélico, tú tienes que decirle: por tanto, buscaré más del Señor. Danzaré delante de Jehová, aún me haré más vil, dice que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes han hablado. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de hoy. Un apasionado no ignora las críticas. David fue criticado por su propia esposa. Serás criticado por tu familia. Serás criticado en tu trabajo. Serás criticado en la universidad. Serás criticado en el estudio, donde quiera que te encuentres, por ser cristiano, por llevar el nombre de cristiano. Serás criticado aún delante de tus amigos. ¿Qué importa ello? Y si tú le das el primer lugar a Dios, no importa la crítica que te hagan donde quiera que te encuentres. Si te critican tus amigos, ¿qué da a tus amigos? Si te dicen: usted ya no es más del combo ni del parche, yo qué sé, dile: a mí no me da lo mismo, porque yo soy apasionado por mi Señor. Y el apasionado no mira críticas, sino que avanza para agradar a su Señor. Mical se burló y criticó a su esposo. ¿Cuántos no hemos sido criticados nosotros en la vida cristiana? Nos han criticado en el trabajo, nos han criticado nuestras familias, nos han criticado en el estudio, aún dentro de la congregación nos critican, ¿sí o no? Pero estamos apasionados por Él. No habrá crítica que nos detenga, porque somos ¿qué? Apasionados por Él. Amén. Siempre llévese esto en mente, que como ve el arca ahí de Dios, ahora ya usted y yo no anhelamos más esa arca ahí en madera. Esa arca representaba la presencia de Dios. Ahora tú la llevas dentro de tu corazón. Y como la llevas dentro de Él, nadie te va a ayudar a cargarla. Tú eres el que la lleva cuando tú te dejas guiar por Dios donde Dios quiere que tú la lleves. Pero cuando tú no eres gobernado por Dios, nunca va a suceder nada. En la casa de Abinadab nunca pasó nada durante 20 años. Y en la casa de Obed-edom duró 3 meses el arca, y todo ese lugar fue transformado y bendecido. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, por favor. Y mira por un momento donde perdiste esa arca. Mira por un momento donde perdiste esa pasión por Dios. Y hoy le vas a decir al Espíritu Santo que te enamore una vez más. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre Tus Ojos. Dios te bendiga.